Y tenemos gente que esté virtual. Sí, hoy tiene virtual la 2, pero digo, ustedes, nosotros hacemos mixto para los que no pueden venir. ¿Hay personas que no pueden venir en esta? Bueno, lo dejamos abierto cuando estén organizando. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Adriana Arias, estoy en la cátedra de parlamentario, estoy en la comisión 2, que es la de las 3 de la tarde, pero bueno, hoy hemos cambiado, ¿sí? Y como venimos trabajando, vieron que estamos como con un ciclo de invitados para hablar de determinados temas, donde tenemos los mejores expositores para que puedan hablar de su experiencia y su conocimiento y profundizar mucho más, ¿sí? Hoy tenemos inmunidades y privilegios de los miembros del Congreso, y para eso hemos invitado a nuestro docente de esta casa, alguno quizás si cursó teoría constitucional con él lo conoce, Oscar Pagni, que obviamente ha tenido una gran trayectoria y es un gran conocedor de esta temática, así que un placer, Oscar, gracias por haber venido. Yo me voy a quedar acá como espectadora, ¿sí? Pero bueno, va a manejar un poquito Oscar cómo es la mecánica, seguramente con una exposición, taller, preguntas, bueno, vos dirás cómo lo vamos a organizar. Bueno, muchas gracias. La verdad que después de tanto tiempo de no dar clases así presenciales, me siento muy contento, porque vengo dando clases por Zoom, no se ofendan, nadie. Ahí, Oscar, te digo, están empezando a entrar, que cualquier cosa vas a tener gente también. Bueno, no se ofendan, nadie no sirve para nada, desde mi punto de vista. Porque a los profesores nos gusta verles las caras, poder frenar en cualquier momento y hacer una pregunta o contestar una duda, interactuar. Por la cara nos damos cuenta si están entendiendo o no están entendiendo. Y les cuento que el año pasado, o sea, yo empecé a dar clases como todos los profesores por Zoom, nos pareció una cosa novedosa, pero a mitad de año tuve la mala idea de anotarme en un curso de posgrado y ser alumno. Y durante 9 clases, todos los miércoles, de 3 horas cada una, la cual me dormía, bostezaba, hacía todo lo que hacen ustedes, apagaba la cámara para que no me vieran, me iba, volvía, me pareció, ahora estoy terminando el trabajo, me pareció una tortura. Así que bueno, los que están apareciendo, bienvenidos, y entiendo la dificultad, pero esta oportunidad que tenemos, vamos a tratar de aprovecharla. Todos han aprobado teoría constitucional, por lo tanto, todos saben de qué estamos hablando. Y en esto de este taller de Derecho Parlamentario, este curso es muy importante, me pidieron que hablemos sobre este tema de las inmunidades, garantías, privilegios, fueros. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo arranca esto? Yo habitualmente no doy este tema en el curso, lo daban los profesores. Entonces, desde que Diego me invitó a preparar esta charla, bueno, voy a ponerme a estudiar un poco. Y los orígenes que yo logré encontrar de este tema de los fueros, de los privilegios, arrancan en 1397, por ahí Inglaterra, se lo denomina sistema Westminster. Westminster es el palacio. ¿Qué pasaba? Había un rey, Ricardo II, que tenía su parlamento. Los parlamentos en Inglaterra, después del 1100, estaban integrados por los caballeros, por los varones, y un señor osó cuestionar algunas cuestiones del rey. Se llamaba, era un diputado inglés, Thomas Huxley, y el rey Ricardo II lo condenó a muerte, porque este diputado parlamentario no opinaba como el rey, y lo mandó a la torre de Westminster, donde mandaban a los enjuiciados, esperando su condena. Poco tiempo después, Ricardo II es destituido, viene Enrique IV, y Enrique IV lo absuelve. A este Thomas Huxley no le llegan a cortar la cabeza. Lo absuelve
y empieza a garantizar en el derecho anglosajón, a partir de principios del 1400, la libre expresión de los miembros del Parlamento. Cosa que era novedosa para esa época, libre expresión de los miembros del Parlamento, porque no tenían la capacidad de expresarse libremente frente a las decisiones del rey en aquella época. Tuvieron que pasar más de 200 años para que en 1689, cuando se dicta la Carta de Derechos, el famoso Bill of Rights, en la época de Guillermo de Orange, se estableciera la garantía para que los integrantes del Parlamento pudieran hablar libremente y también no pudieran ser molestados por sus dichos o no pudieran ser arrestados por no estar de acuerdo con las opiniones del rey. Fíjense que entonces, para el 1400 tenemos este hecho en donde a un pobre diputado le querían cortar la cabeza por haberse osado a hablar en una posición contraria a Ricardo II, pero recién, a fines del 1600, en Inglaterra, aparece esta libertad de expresión. El siglo del 1600, el 1700 en Inglaterra, un siglo muy convulsionado. Tuvieron dos grandes revoluciones, la de 1640 y la de 1688, la llamada gloriosa revolución, que termina con esta Carta de Derechos. Fue la lucha entre los parlamentaristas y los realistas, o sea, los que adherían a una monarquía rígida y los que adherían a un parlamento que vaya ampliando sus derechos. Es la época donde aparece Cromwell, fines del 1600, que se convierte en Lord Protector, o sea, una persona que gobernó Inglaterra y no era rey. Durante algunos años Inglaterra dejó de ser una monarquía y ahí el Parlamento comenzó a gobernar, y cuando el Parlamento comienza a gobernar, empiezan a ampliarse los derechos de los integrantes del Parlamento, estos famosos derechos que ahora vamos a tratar de ver. Entonces, ese es el origen, de ahí se traslada a la Constitución de Estados Unidos, de ahí lo toma la Constitución de Estados Unidos, de ahí lo tomamos nosotros luego de esa Constitución de Estados Unidos con algunas modificaciones, pero por lo menos tenemos identificado de dónde viene. Tenemos algo, por lo menos sabemos de dónde viene. Me puede interrumpir en cualquier momento. Oscar, ahora te ves porque recién me acabo de dar cuenta, me acabas de avisar que estaba la cámara apagada. Ah, bueno. Ahora lo está haciendo. Bueno, perfecto. Perfecto. Entonces, conociendo esto, yo traté de utilizar algunos autores, pero básicamente vamos a seguirlo a Vidal Campos, podemos coincidir con él en muchas cosas, en otras no. También traje a Sagüez, que tiene algunas posiciones un poco distintas. Últimamente ha aparecido, ustedes lo ven en los medios de comunicación, el doctor Sapsay, que también tiene algunas posiciones distintas. No hay unanimidad. Lo único que se ha mantenido inalterable es la letra de la Constitución. Pero las interpretaciones que se hacen de la letra de la Constitución y los fallos jurisprudenciales van avanzando permanentemente, y aparte también por el momento en que vivimos. Miren, yo tuve la oportunidad de entrar al Congreso de la Nación por primera vez en 1984. Una fascinación. Entrar al Congreso, recién recuperada la democracia, poder hablar con un diputado, poder hablar con un senador, ir a las barras del Congreso y ver, presenciar las sesiones. Hay mucha costumbre del derecho parlamentario, mucha costumbre. El derecho que están estudiando ustedes se basa no solamente en el texto de la Constitución, sino también en la costumbre. Costumbres que vienen de antaño. Fíjense, para poner un ejemplo, cómo se enteraban los porteños, los que vivían en la ciudad de Buenos Aires, cuando había sesiones del Congreso. Porque no había
Facebook, no había Twitter, no había televisión, no había luz eléctrica. Si estaba izada la bandera a la puerta de la entrada de diputados, era porque diputados estaba sesionando. Si la bandera no estaba izada, habría diputados adentro, pero no había sesión. Se izaba la bandera en la entrada por senadores y porque el Senado estaba sesionando. Si estaban los granaderos en la puerta de la Casa de Gobierno es porque el presidente estaba en la Casa de Gobierno. Si no, los granaderos hacían guardia adentro, pero cuando estaban afuera, era como se publicitaba, porque no había forma de saber. Entonces el derecho, y a partir de esto, el derecho parlamentario se basa mucho en costumbres parlamentarias, que las tenemos, y muy buenas, y que por lo general se respetan. Pero vamos un poco a la cuestión más de la Constitución, más allá de que después vamos a ver lo que dicen los artículos. Los privilegios, que es una palabra fea, a mí no me gustan ni privilegios ni garantías individuales, y esto sigo más a Vidal Campos cuando él habla de garantías de funcionamiento del órgano. Nosotros tenemos un órgano Congreso, es un órgano complejo porque tiene dos cámaras, que en función de nuestro sistema federal, una representa el federalismo de la provincia y otra, sí, muy tácitamente representa al pueblo de la nación. Pero cuando estas cámaras funcionan, sus integrantes tienen esto que la Constitución lo ha dado de llamar inmunidad, privilegio, fuero. Entonces, la primera clasificación que podemos hacer, que los privilegios son interés del órgano Congreso, no son en el interés de los integrantes del mismo. Lo que la Constitución busca es la garantía de funcionamiento independiente del órgano Congreso. Se le puso la palabra privilegios, inmunidades. Ahora recientemente, hace unos años, le empiezan a decir indemnidades en vez de inmunidades. Pero lo que se busca es garantizar el funcionamiento del Congreso. Ese es el objetivo central. Primera pregunta que nos aparece, estos privilegios o garantías de funcionamiento pueden ser declinados o renunciados por sus integrantes. Puede un diputado decir, yo no quiero tener este privilegio, no quiero tener esta indemnidad. La doctrina mayoritaria, siguiendo la Vidal Campos, los que lo estudian, dice que no, son irrenunciables. Que son irrenunciables. Pero últimamente Daniel Sarsay dice que sí, que en alguna medida pueden renunciarse. Ya tenemos opiniones distintas, y lo vamos a ver en cada caso en particular. Y Sarsay dice que si pueden renunciar a la banca, porque fíjense que una de las garantías, yo lo había puesto como garantías colectivas o privilegios colectivos, porque la renuncia del diputado o del senador tiene que ser aceptada por la Cámara, con un voto más de la mitad, dice la Constitución. Entonces, si el diputado puede renunciar a uno de estos privilegios, ¿por qué no podrá renunciar a otro? Vidal Campos dice, no, si son puestos en garantía de funcionamiento de la Cámara o del órgano Congreso, son irrenunciables. Y Sarsay dice, bueno, pero si a alguno puedo renunciar, ¿por qué no puedo renunciar a todos? ¿O qué pasa, se pregunta, si un diputado quiere renunciar y no tiene un voto más que la mitad de la Cámara? ¿No renuncia? Si su voluntad es irse, ¿no se puede ir? Sí se puede ir. No va más, se terminó. Pero por ahí no consigue la mayoría que establece la Constitución. Entonces, acá empieza a abrirse esta brecha diciendo, bueno, en términos generales, la mayoría de la doctrina opina que son irrenunciables,
pero se está abriendo un camino, por lo menos en algunos aspectos, acerca de la posibilidad de renunciar a estos privilegios o inmunidades, estos privilegios colectivos. Entonces ya nos abre la duda, ya nos queda una duda. Después la doctrina, bueno, ustedes, esto es muy simple, los clasifica en colectivos y personales. Vamos a hacer una pequeña enumeración que está en todos los libros. Como privilegios colectivos de de la Cámara en general, ser juez cada Cámara de la validez de la elección, derecho y título de sus integrantes. Después vamos a tratar de ver un poquito de cada. Hacer el reglamento interno, otro privilegio colectivo, hacer el reglamento interno de cada Cámara. El poder disciplinario que tiene cada Cámara con sus integrantes y con terceros extraños. Vamos a detenernos después en esto también. Hacer comparecer a ministros, la famosa interpelación, es un privilegio colectivo. Aceptar la renuncia voluntaria de los legisladores, otro privilegio colectivo. Entonces tenemos, lo volvemos a enumerar, ser juez de la validez de la elección, derecho y título, hacer el reglamento interno, el poder disciplinario, hacer comparecer a los ministros del Poder Ejecutivo, aceptar las renuncias voluntarias. Tenemos 5 ahí. Y como privilegios personales, tenemos la inmunidad de opinión y de expresión, la inmunidad de arresto, el desafuero, la dieta. El cuarto que está en discusión. La mayoría de los autores, por todos discuten. Vidal Campo, por ejemplo, dice que no es un privilegio personal la dieta. Otros autores, como Sagüel, dice que sí. Esta retribución por los servicios prestados es una compensación. Fíjense que la Constitución no habla de sueldo. Sí habla de sueldo cuando habla del Poder Ejecutivo. El presidente cobra sueldo, pero el diputado o el senador cobra una dieta, porque el sueldo implica una relación de dependencia. Le paga el Tesoro de la Nación al presidente. En cambio, el legislador le paga a la Cámara, y la Cámara se fija en su presupuesto el monto de retribución. Cuando este país funcionaba bien, las dietas eran iguales. Ahora tienen antigüedad. ¿Cómo ahora antigüedad? Como si fuera un empleado, no es un empleado. Porque algún día va a querer cobrar un lucro cesante. Pero bueno, cobran una dieta, que es una retribución, porque se entiende que el hombre deja de hacer su actividad laboral, comercial, profesional, en su lugar de origen y se traslada y necesita esos gastos de traslado, de manutención, y que le tiene que alcanzar para vivir dignamente. ¿Y quién se lo paga? La propia Cámara. ¿Y de dónde saca plata la Cámara? Del presupuesto nacional, en donde hay una partida para el Poder Legislativo. Entonces muchos entienden que la dieta es un privilegio personal. Y Campos dice que no, y está la discusión dando vueltas. Pero bueno, vamos a empezar con algunos de los colectivos. Cada Cámara es juez, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Tienen la Constitución? A ver, ¿quién puede leer ese artículo? 64. ¿Quién lo quiere leer? ¿Saben leer? 64.
Bueno, es un poder de corrección, pero vamos a la primera parte. Cada Cámara es juez de las elecciones. Derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esta primera oración es la que nos interesa. Cada Cámara es juez, pero no dice la Constitución, cada Cámara es el único juez. No, cada Cámara es juez, puede haber otros, de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez, porque cuando una persona es elegida diputado o senador, se presenta con el título, con el diploma que le otorga la justicia electoral de su distrito, se presenta en las sesiones preparatorias, que son las que se realizan la última semana de febrero de cada año, que son las que preparan después el periodo legislativo que arranca el 1 de marzo, y supongamos que ese fue un año de elecciones, o que hay una suplencia, o un diputado se murió y viene el suplente, entonces va a la Junta Electoral, le pide su diploma, se presenta en la Cámara, en la comisión de interpretación, reglamento, o en la comisión de juzgamiento de la validez del diploma, y dice, mire, yo soy fulano de tal, vengo a asumir, o porque fue elegido en tal elección, o porque vengo en reemplazo de fulano. Son trámites personales. Y es la Cámara la que aprueba ese diploma, que extiende la justicia electoral, porque dice cada Cámara es juez. Yo les dije, no es el único juez. Porque cuando hay una elección y hay un problema, hay todo un procedimiento administrativo posterior a la elección que establece si hay votos nulos, recurridos, impugnados, hay un escrutinio provisorio, hay un escrutinio definitivo, y si hay impugnaciones se resuelve administrativamente, y si esas resoluciones administrativas no alcanzan, se puede ir a la justicia, y la justicia electoral resuelve. Y eso pasa desde el día de las elecciones varios meses después. No nos enteramos, pero ocurre. Candidatos que no tienen la edad necesaria, que no tienen la residencia establecida por la Constitución previa en el distrito donde los van a elegir, candidatos que pueden ser electos estando presos. Todo esto ha pasado en Argentina. Entonces se resuelve. Pero una vez resuelto esto, el candidato ya diplomado por la justicia electoral se presenta en la Cámara y la Cámara vuelve a ser juez. Entonces, fíjense el caso Patti, provincia de Buenos Aires. Patti era intendente de la ciudad esta de Las Flores, de Escobar. Patti intendente de Escobar. Y ganaba las elecciones en Escobar. Y un día se le ocurre ser diputado nacional y sacó 400.000 votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuántos son 400.000 votos? ¿Fueron al estadio mundialista alguna vez? Son 13 estadios mundialistas llenos. Sacó 400.000 votos. La justicia electoral le permitió inscribir su candidatura. La justicia electoral verificó que sacó los votos y la justicia electoral determinó que el tipo había cumplido con las exigencias del sistema y le dio su diploma. Cuando el tipo fue a la Cámara de Diputados, no lo dejaron asumir. No lo dejaron asumir. Vamos a ver si estuvo bien o mal. ¿Por qué? Patti había sido comisario de la policía brava bonaerense en la época del proceso, secuestraba gente, mataba gente, estuvo procesado. Y después, bueno, se dedicó a la política y la gente lo votaba. Y sacó 400.000 votos. Y fue y se presentó y la Cámara le rechazó
inhabilidad moral, le rechazó el diploma. Y Patti no fue diputado. Fue a la justicia. ¿Y qué terminó diciendo la justicia? Es un tema, la justicia no se puede meter, el Poder Judicial se va a meter en las decisiones internas del Poder Legislativo. Eso violenta el sistema republicano de gobierno. Es una decisión propia del órgano legislativo. Esto pasó en el caso Patti, pasó con el caso Bussi, en Tucumán. O sea que la Cámara rechaza. Puede rechazar por argumentos formales. No, tenés 24 años, no tenés 25 para ser diputado. Puede haber rechazos formales. O puede haber, ahora no, pero imagínense en 1860 y pico, 1870, elecciones en Jujuy. Venía el diputado con el diploma de la Junta Electoral de Jujuy. ¿Qué sabía? No había documento de identidad. Sabían si el que llegaba a Buenos Aires era el mismo que había salido de Jujuy. La veracidad del título, las elecciones que podrían haber sido fraudulentas, el resultado que podría haber sido uno el resultado, pero otro el comunicado. O sea que nuestra Constitución le da esa garantía colectiva a la Cámara, a cada Cámara, de juzgar la validez de las elecciones, de los derechos y de los títulos. La validez de las elecciones pudo haber sido una elección fraudulenta. El fraude existió en la Argentina hasta avanzada la década del 40, del siglo pasado. Sustitución de personas, o errores, o falta de cumplimiento formal, edad, por ejemplo. ¿Qué pasa si pues para ser diputado se requieren 25 años? Para ser elegido senador, dice la Constitución, 30. A un senador no se lo puede elegir con menos de 30. Pero a un diputado se lo puede elegir con menos de 30, porque la Constitución dice, para ser diputado se requieren 25 años. Entonces, uno puede ser electo con 23 o con 24. Pero ¿cuándo va a ser diputado? Presenta el título a la Cámara y dice, no, vos tenés 24 años. Esperá y volvé al otro día que cumpla 25. Y ahí le van a aprobar el título. Por cuánto uno es diputado, cuando lo eligen o cuando le ingresa a la Cámara. Cuando ingresa a la Cámara. Que a partir de ahí es cuando empiezan también a tener vigencia estos privilegios personales, como la inmunidad de arresto, no la de opinión. Ahora las vamos a ver. La otra que tenemos es hacer el reglamento interno. Cada Cámara tiene este privilegio colectivo de hacer su reglamento interno, de establecer sus reglas de funcionamiento. Cómo se distribuye el trabajo en las comisiones, cuántos integrantes tiene cada una de las comisiones, cuánto tiempo tiene que pasar entre que hay un despacho de comisión y el expediente llega al plenario para su tratamiento, cómo se integran las comisiones, cuántos integrantes de la bancada mayoritaria, cuántos de la bancada minoritaria. Mira, yo tuve para poner un ejemplo concreto, porque cada reglamento es distinto. Ustedes por internet pueden conseguir los reglamentos y leerlos, pero hace a las particularidades. Yo fui convencional constituyente en 1994 en la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que se hizo simultáneamente a la reforma de la Constitución Federal. Y había tanta desconfianza en ese momento político que si lo comparamos con el de hoy, eso era un juego de nene, era un pelotero, pero en ese momento era gravísimo. Y entonces, ¿qué habíamos puesto en el reglamento entre tantas cosas? Que se sesionaba todos los días, que las sesiones
eran de 12 del mediodía a 24 horas. A las 24 se cortaban los micrófonos. Pero que se votaba solamente de 20 horas a 24 horas. Entonces vos tenías la tranquilidad de que empezaban las sesiones, que se trataban muchos temas, pero solamente se votaban los temas de 8 de la noche a 12 de la noche. O sea que no iba a haber sorpresa, que a las 3 de la tarde, que por ahí te ibas a dormir la siesta o a comer un sándwich, alguien hiciera una moción de orden y pusiera un expediente en votación. Las votaciones eran de 20 horas a 24. ¿Y dónde estaba eso? En el reglamento interno, que es el que ordena para todos y da garantías de funcionamiento. El poder disciplinario. Poder disciplinario. Con respecto a los miembros y a los terceros. Esta es una de los privilegios colectivos o las garantías de funcionamiento más cuestionadas y con más diversificación. Porque la Constitución admite que la Cámara pueda ejercer un poder disciplinario. Lo admite, fíjense, en el artículo 66 de la Constitución, dice: cada Cámara hará su reglamento, lo que vimos recién, y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, ahí da la causa de la corrección, o removerlo por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación, dice la Constitución, y hasta excluirlo de su seno. Después sigue con el tema de la pregunta. Entonces ustedes dirán, bueno, pero usted dijo que a Patti no lo dejaron asumir, y Patti no entra dentro de este artículo, porque le dieron la inhabilidad moral antes de asumir. Y acá dice que se lo puede remover por inhabilidad moral, física o moral sobreviniente. Bueno, vamos a volver sobre el tema. Entonces, hay una capacidad de ejercer disciplina con una mayoría muy amplia para que no sea una disciplina partidista. Yo tengo la mayoría absoluta, entonces disciplino a la minoría. No, una mayoría muy amplia de 2/3 podrá corregir a cualquiera por desorden en su conducta. O sea, un diputado que no... Hay tiempo. El reglamento interno establece que el miembro informante puede hablar 15 minutos, que los demás hablan 10, y que el que hace el cierre final por ahí puede hablar media hora. Entonces vos estás hablando, te pasás de tiempo, y el presidente de la Cámara te dice: señor diputado, ha excedido su tiempo, un segundito, y ese segundito y un segundito, y ahí, bueno, y no está respetando el reglamento. O cuando uno habla, el otro se para y lo putea, que es muy habitual, o le tira un cuaderno, o baja corriendo las escaleras porque quiere trompear a uno. Hace un par de años, ustedes se acuerdan, la diputada Camaño le puso un bife a otro diputado. Búsquenlo por Google. Hay que pelearse con la Camaño. Pero le puso un bife a otro diputado. Hace poco, por Zoom, lo vieron el año pasado. Un diputado estaba, ¿cómo lo puedo decir en la Facultad de Derecho? Estaba con una señorita teniendo relaciones casi sexuales en Zoom. Lo veía toda la Cámara. Fue el mismo presidente que, bueno, lo obligaron a renunciar. O sea que los diputados son personas como cualquiera, no vienen de Marte. Ojalá por ahí vinieran de Marte y serían distintos a nosotros, serían las cosas mejor, pero salen de la sociedad.
Una sociedad desorganizada, sin valores, sin límites, peleada, asustada, encerrada, genera diputados iguales. La gente no elige a los gobernantes que se merece, la gente elige a los gobernantes que se les parece. Entonces, tenemos una representación que se parece a la sociedad. Entonces, la Cámara tiene esta facultad de corregir por desorden. Y el desorden es no cumplir el reglamento, excederse del uso de la palabra, interrumpir a otros sin permiso, la violencia, el insulto, la grosería. Una facultad de corrección. La primera es la corrección. ¿Qué sanción puede haber? Multa. O por ahí un diputado no va nunca. Bueno, hay que corregirlo si no va nunca. Multa, quita de sueldo, dieta. Cada reglamento establece las sanciones de corrección. Pero la corrección es dentro del marco de que el hombre sigue o la mujer sigue siendo diputado o senador. O removerlo, fíjense, esto se llama grave, removerlo. Removerlo es cuando ya siendo diputado o senador tiene una inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. La inhabilidad física siempre se tomó cuando, por ejemplo, una persona o un legislador o legisladora tiene una ACV o pierde la conciencia, una enfermedad grave e incurable, donde un accidente, donde la persona no puede expresar su voluntad de renunciar o de pedir una licencia, porque ha perdido sus capacidades cognitivas. Esa es la inhabilidad física, no es un delito la inhabilidad física. No es un delito la inhabilidad física. Es la consecuencia de un accidente, de una enfermedad. Había muchos legisladores que han sido removidos por inhabilidad física porque no pueden expresar su voluntad. No es una sanción, es una remoción porque tiene un suplente que va a asumir y va a seguir ejerciendo esa representación. La inhabilidad moral siempre abrió la puerta para el debate, pero la Constitución dice posterior a su incorporación. La inhabilidad moral, por ejemplo, la remoción del diputado Luque, catamarqueño. Esto pasó en la década de los 90. No sé si ustedes recuerdan, conocen, lo han escuchado, o estén atentos o búsquenlo. El caso María Soledad Morales. El caso María Soledad Morales fue un caso judicial que terminó con la intervención federal de la provincia de Catamarca. De una chica que aparece muerta en un descampado. Se presupone que la habían sacado de un boliche nocturno, en donde iba a aparecer gente muy poderosa, y uno de los implicados, aunque estuvo preso y que después salió, aunque nunca nadie se supo la verdad, hubo sentenciados, y uno de ellos fue el hijo del diputado Luque. ¿Y qué dijo el diputado Luque en la Cámara a modo de defensa? Dijo, si mi hijo la hubiera matado, nunca hubieran encontrado el cuerpo. Mexicano. Si mi hijo lo hubiera matado, nunca hubieran encontrado el cuerpo. Lo removieron por eso, por unanimidad. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Entonces, una facultad de corrección al extremo de la remoción por una inhabilidad moral. Por una inhabilidad moral. Una persona con ese pensamiento, él se escuda en su libertad de expresión. La Cámara lo echó, lo removió. Y hasta excluirle de su seno. Lo excluyen. Caso Norma Godoy.
diputada nacional, vecina de Mar del Plata, involucrada en tráfico de bebés o de menores en Misiones. Vendían chicos. La escuché. Aparte de la cuestión penal. Aparte de la cuestión penal. Entonces, la Cámara es la que controla. En el caso Patti, la discusión es que no lo dejaron ingresar. Entonces, la discusión es, ¿puede ejercer facultades disciplinarias antes de que el hombre ingrese? Porque todo lo que vimos recién, la Cámara puede, con 2/3, corregir a cualquiera por desorden, removerlo por estas causales de inhabilidad y excluirlo. Fíjense que en la exclusión de su seno no hay causales. En las otras dos sí hay causales. En esta no hay causales. Pero en el caso Patti, no fue diputado. Nunca le aprobaron el diploma. Se tomó la Cámara la atribución, ya no por una cuestión de corrección, sino de ser juez de la validez del título. Y era muy interesante porque las elecciones habían sido cuestionadas, no. ¿Había sacado los votos necesarios para ser legislador? Sí. ¿Tenía la edad necesaria? Sí. ¿Cumplía con los requisitos formales? Sí. ¿Fue cuando presentó su candidatura, la justicia electoral lo objetó? No. ¿Alguien lo objetó? No. El que no lo quería votar, no lo votó. El que lo quería votar, lo votó. Y cuando llega a la Cámara dice, pero vos no. Un debate que está en el límite. Está en el límite. Está en el límite. Ejerció más atribuciones que las que tiene. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Eso es lo bueno de este tema. Ir o hacer comparecer a los ministros, la famosa interpelación. Y acá se abren dos temas. La famosa interpelación, cada Cámara puede interpelar a los ministros como un privilegio colectivo, al ministro de Defensa, ahora que la Defensa Nacional está viendo si compramos aviones chinos, rusos, coreanos. Entonces le preguntan, bueno, pero ¿por qué estos aviones? ¿Cuánto cuestan? Interpelan, preguntan por temas delicados de la economía, de la justicia. Y el ministro tiene la obligación de concurrir a una Cámara o a la otra a la que lo llamen. Y puede hablar y se sienta. No sé si ustedes tienen la imagen de la Cámara de Diputados, esa mesa arriñonada, esa mesa tipo riñón, que está abajo de la presidencia y que enfrenta al hemiciclo, que es toda la Cámara. Esa es la mesa de los ministros. Y va el ministro con sus asesores y las interpelaciones duran horas. Y le preguntan, y el tipo contesta. Y después está la del jefe de gabinete, que tiene obligación constitucional. Ustedes lo recordarán, el jefe de gabinete tiene la obligación constitucional de concurrir alternativamente a cada Cámara una vez por mes. O sea que en abril va diputado, en mayo va senadores, en junio va diputados, en julio no lo hacen. Pero está en la Constitución. Lo que pasa es que la Cámara puede interpelar al ministro y se terminó la interpelación y por ahí al ministro le fue muy mal. Y es una cuestión política. Ahora, con el jefe de gabinete, que él tiene la obligación de ir y él avisa cuándo va a ir para que los legisladores le manden las preguntas. La última vez que fue el actual jefe de gabinete, Cafiero, creo que le habían hecho como 900 preguntas por la Cámara. El diputado no puede contestar 900 preguntas. Pero nada, tiene un equipo de gente que la sistematiza. Pueden estar un día debatiendo. Pero la Constitución dice, y ustedes lo saben,
que en el caso de jefe de gabinete, terminada la concurrencia, se puede generar una moción de censura con una mayoría especial, y si esa moción de censura es aceptada por la otra Cámara, se lo destituye al jefe de gabinete. Es incorporado la moción de censura, muy del derecho parlamentario, que no se ha usado nunca desde 1994 hasta acá en la Argentina. Entonces las interpelaciones tienen esta doble variante. No es lo mismo interpelar al ministro de Defensa que la visita mensual que tiene que hacer el jefe de gabinete, pero es un privilegio colectivo. Y el último, aceptar la renuncia voluntaria de los legisladores, lo vimos al principio de esta charla, en donde la pregunta es, ¿qué pasa si no se consigue esa mayoría de uno sobre la mitad, que no va a renunciar, el tipo quiere renunciar? Nuestro derecho costumbrista, consuetudinario, establece que cuando el legislador presente la renuncia se la acepta. Salvo que hubiera otra cuestión, porque por ahí a este Luque o a esta Norma Godoy, bueno, Norma Godoy había un proceso judicial, pero Luque fue una manifestación, entonces, y después supongamos que lo van a echar y él antes que lo echen quiere renunciar, y ahí la Cámara dice, no te aceptamos la renuncia, te queremos remover, una sanción política. Entonces, bueno, estos más o menos, muy abuelo de pájaro, son los llamados privilegios colectivos, juzgamiento de cada Cámara de la validez, derecho y título, hacer el reglamento interno, el poder disciplinario, me queda ahora, vamos a volver sobre esto, hacer comparecer a los ministros, aceptar las renuncias. ¿Qué pasa con el derecho disciplinario a extraños? Porque el derecho disciplinario a propios, ya lo vimos, la corrección, la remoción y la exclusión. ¿Qué pasa con el derecho disciplinario a extraños, a personas que no forman parte de un Congreso? ¿Tiene la Cámara esta atribución? Hay varios antecedentes. Caso Lino de la Torre, caso Sojo, son muy viejos, son del 1800 y tanto, 80 y tanto. Sojo, ¿quién era Sojo? Sojo era un caricaturista. En 1880 y pico no había televisión. Hoy, yo veo el programa Intratable, yo no lo puedo ver, me descompone, no veo nada de eso. Pero si quisiera ver algo de eso, las cosas que dice cualquiera de la Cámara, cualquiera dice cosas de la Cámara, de cualquier Cámara, o cualquier programa político, las cosas que se escuchan o que se escriben, o ahora los tweets, 140 letras, en aquella época solamente existían los periódicos y la caricatura. La caricatura argentina siempre fue muy brillante, últimamente Benedicto Sábado en La Nación. Las caricaturas, que con una caricatura demuestran todo. Bueno, este Sojo había ridiculizado a la Cámara de Diputados y a su presidente. ¿Y qué hizo la Cámara? Lo mandó a arrestar. Lo mandó a arrestar. Por haber ofendido el decoro de la Cámara. Lo pasó con Lino de la Torre. Caso que ustedes pueden ir a ver. Entonces, siempre se ha dicho, y es muy cuestionado el tema, esta capacidad de ejercer poder disciplinario, nadie duda con los integrantes, con extraños, con terceros, con personas que no son diputados y senadores. Pueden ser periodistas, dibujantes, hoy periodistas políticos. Imagínense si hoy, frente al no funcionamiento del Congreso, porque no funciona el Congreso, algún periodista critica esto en forma exorbitante y la Cámara lo manda a detener.
Pero bueno, es una facultad, está discutida. Yo creo que la podría haber usado hace 3 años, cuando la Cámara estaba, el Congreso estaba sesionando y hay una manifestación que tiran como 14, 15, 20 toneladas de piedra arriba del Congreso, y este hombre del mortero, esta famosa foto del morterista que después se profuga y que ahora se entregó, que estaba tirándole con morterazos a las paredes del Congreso de la Nación. Si la Cámara podría haber ordenado a la Policía Federal a que detengan a los revoltosos, que estaban impidiendo el funcionamiento. Esta es una medida disciplinaria. Hoy, de hecho, la policía lo hace sin que la Cámara se lo pida, pero en algún momento la Cámara puede pedirlo. No se olviden ustedes, como nota de color, que cada Cámara tiene su propia alcaldía. Cada Cámara tiene su propia policía de seguridad. Y el presidente de cada Cámara es el que le da órdenes al comisario de policía, que puede estar en esa alcaldía, si deja ingresar gente, si no deja ingresar gente, con las cuestiones de seguridad. Poder independiente del Estado, que funciona así. Volviendo a eso, en mi experiencia como diputado constituyente, fíjense que en aquel momento, por una cuestión política, de cómo se lograban las mayorías para elegir al presidente de la convención, un día antes o un rato antes de votar, el presidente provisional lo llama al comisario de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde iba a funcionar en ese momento físicamente la convención, y le ordena cerrar las puertas y le ordena que ningún diputado constituyente ingrese al recinto. Tuvimos que ir a ver a un juez penal, presentar un amparo y con la sentencia, con la cautelar del juez penal, presentarnos al jefe de la policía de la Cámara de Diputados para que nos abriera la puerta y nos dejara ingresar. Ese es el mundo parlamentario. ¿Estuvo bueno? No, no estuvo bueno. Pero entonces hay una alcaldía y una fuerza de seguridad bajo las órdenes del presidente de cada Cámara, que es el que tiene la responsabilidad de que esto funcione. Y puede haber medidas. Si hay una persona que está todo el día tirándole piedra a la pared del Congreso y la policía no hace nada, porque lamentablemente la policía no hace nada, ¿podrá el responsable de esa Cámara ejercer una medida disciplinaria? Que en las épocas originales de nuestro sistema era por ahí la detención en la alcaldía dentro del Congreso. Hoy sería llevarse en un par de horas a una comisaría cercana. Entonces, está este tema de la posibilidad de ejercer medidas disciplinarias con respecto a terceros extraños al Congreso. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Algo tiene que aparecer, ¿no? Bueno, vamos ahora a las que más nos interesan, las particulares. Yo he notado que como para tener una definición, ustedes quieren tener una pequeña definición, las garantías son medios legales para la protección de los derechos de la persona. Esa es una garantía, un medio legal para la protección del derecho de una persona. Las garantías son de alcance general. Estos medios legales pueden ser el amparo, el habeas corpus, el habeas data, son de alcance general. Los privilegios, lo que estamos viendo ahora, constituyen una exención de cumplimiento de cargas u obligaciones en sujetos y a modo excepcional. Entonces tenemos garantías y privilegios. A mí la palabra privilegio, les recuerdo que no me gusta,
pero el privilegio tiene un alcance particular. En cambio, la garantía tiene un alcance general. Repito, las garantías son medios legales para la protección de los derechos de las personas. Y los privilegios constituyen una exención de cumplimiento de ciertas normas o de ciertas cargas procesales o de ciertas obligaciones. Vamos a entrar en esto ahora. Desde el punto de vista de los privilegios, que no son los colectivos, que son los particulares, tenemos la inmunidad de opinión y de expresión, la inmunidad de arresto, el desafuero y la dieta. La dieta nos olvidamos, está discutida. Vamos a hablar de los primeros. Inmunidad de opinión. Artículo 68 de la Constitución. Dice, ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Entonces, ningún miembro del Congreso, ningún diputado o senador puede ser acusado, interrogado judicialmente, molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato. Esta inmunidad de expresión tiene un ámbito temporal que va desde que la persona asume hasta que termina. Pero después la interpretación y la jurisprudencia dice que esta inmunidad le sigue durante toda la vida. Es perpetua. No por lo que terminado su mandato siga diciendo, sino por lo que dijo, porque si no, es muy fácil. Dijo una barbaridad, espero que termine y le hago una denuncia. No. La inmunidad de arresto, de opinión, perdón, es vitalicia. Yo estoy 4 años, digo algo, nadie me puede molestar en mis opiniones, termino mi mandato y me hacen una denuncia penal por calumnia. Bueno, eso es lo que no quiere. Entonces, y esto es muy discutido, porque es como que esta persona, los legisladores, es como que los sacamos del Código Penal en cuanto a este tipo de delitos, los delitos que se generan a partir de la palabra, de la opinión. La jurisprudencia lo ha venido corrigiendo el tema, lo ha venido acotando, le ha venido poniéndole límites. Las opiniones tienen que estar relacionadas con la actividad funcional del legislador. Tienen que realizarse en el ámbito del Congreso o en algún otro ámbito, pero que tenga que ver. Pregunta. Si el diputado fulano va a comer con Mirta Legrand, va a comer con Mirta Legrand, y Mirta Legrand, o con la nieta ahora, ¿no? Le pregunta por su vida, y este tipo dice una barbaridad del presidente, o de otro legislador, o de un empresario, o de otro periodista, o del señor, cualquiera. ¿Lo alcanza esta protección? ¿Lo alcanza esta protección? Y yo tengo mis serias dudas, porque si no sería como una, digamos, lo pongo afuera del Código Penal para este tipo de delitos, delitos de opinión. Digamos, yo le respeto al diputado y al senador esta libertad de expresarse. Ahora, y también le respeto que por lo que dice durante su mandato no pueda ser perseguido después. Ahora, todo lo que dice está bien. ¿Cuál es el límite?
el límite que ha venido poniendo la jurisprudencia, que tiene que ver con su función, tiene que ver con su actuación de legislador. No puede, digamos, si se excede, uno más de nosotros cometerá una calumnia, una injuria, pero no creo que deba ser tan amplio, por lo menos en mi opinión personal, no debe ser este privilegio personal que no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Pero tienen que ver con su tarea. Se pueden opinar de fútbol, se pueden aprender. Yo creo que ahí no tenemos. Podrá ser un diputado. Hubo un caso donde un diputado nacional, que aparte de abogado, estaba en un juicio defendiendo a un abogado penalista, estaba en un juicio defendiendo a su cliente, una etapa oral del proceso, y dijo un montón de cosas de la víctima, del otro abogado, del juez, de los fiscales. Y cuando lo acusan, lo denuncian, dicen, no, usted no lo puede acusar, yo soy diputado. La justicia resolvió en contra de este abogado, porque dice, no, bueno, está bien, usted tiene este privilegio de inmunidad de palabra, pero mientras cumple su función, ahora está cumpliendo la función de abogado. Si yo le permito tener este privilegio siendo abogado, estoy desmereciendo al resto de los abogados o integrantes de ese proceso que no están en el mismo nivel de igualdad que usted. Entonces, esto me demuestra que no es tan amplio, que no debe ser tan amplia la interpretación. Igual para cada caso va a haber un debate, no hay una regla. El derecho parlamentario argentino, siempre digo, no es como ir al supermercado, donde toda la latita de tomate de la misma marca cuesta lo mismo, donde toda la botella de gaseosa de la misma marca cuesta lo mismo. Eso es un mercado. En nuestro derecho parlamentario, el caso del diputado A y el caso del senador B y el caso del diputado H son todos distintos. Y para cada caso va a haber una respuesta particular a ese caso. Nosotros podemos dar algunos estándares, ¿no? Podemos ponerle el techo, podemos ponerle el piso, podemos poner los límites, pero los casos que yo comenté, vamos a ver algunos, pero estos que vimos hasta ahora, de la diputada Norma Godoy, bueno, la ex diputada Norma Godoy, o el diputado Catamarquí, son distintos. Uno se fue de Boca creyendo que era un compadrito y la otra tenía un problema grave con la justicia misionera por tráfico de menores. Entonces, son casos distintos. Los dos terminaron igual, pero las formas son distintas. Entonces, en nuestro derecho parlamentario, cada caso va a generar una situación distinta. Pati no llegó a entrar, no es lo mismo que el que está dentro de Florencia. O la facultad disciplinaria, fíjense que entre 1948, 1949 y 1950 hubo 3 diputados nacionales que terminaban de hablar en el recinto. Caso más emblemático, el diputado San Martino, en 1948 terminó de dar su discurso en la Cámara de Diputados, salió corriendo, le estaba esperando un taxi, lo llevó al puerto y se tomó un barquito y se fue a Uruguay. Las cosas que San Martino le decía a Perón en la Cámara de Diputados. Pero era el folclore de esa época. Muchos hablaban y salían corriendo y se iban del país si podían. No se olviden que en 1950 el diputado Ricardo Balbín, presidente del bloque de Unión Cívica Radical, estuvo preso 1 año en la cárcel de Olmos por un tema político de la época, que después le dan el famoso indulto a procesados, del cual se agarra Menem en el 92 para indultar a los genocidas del proceso, que estaban procesados. Lo compararon con el indulto a Balbín.
Entonces, este derecho parlamentario es fascinante. La verdad que es hermoso ver estos casos y ver que para cada problema hay una solución distinta. No, y claro, cuando Balbín, ¿qué pasaba? En 1950. Se estaban preparando para las elecciones del 52. Y Balbín era diputado, presidente del bloque, pero aparte era un caudillo político de la provincia de Buenos Aires. Y él recorría la provincia, que no era esta provincia, era otra configuración, y paraba en todos los pueblos, iba en su auto, otro auto que lo tenía atrás, era 4 o 5, y paraban y hacían un acto a las 10 de la mañana en un pueblo, a las 11:30 en el pueblo de al lado, a las 2 de la tarde del otro, y a las 4 de la tarde del otro, y después tenían que volver para La Plata, y podían volver o se quedaban en el camino, en una provincia que no tenía pavimento, por lo general, digamos. La ruta 2 es de la década de fines de los 80, y el Angostura, que en el resto de la provincia había pavimento hasta Bahía Blanca, después no había nada. Y bueno, y estaba en el Código Penal un delito que ahora no está más, que es el delito de desacato. ¿Qué es el desacato? El desacato es no cumplir una orden de la autoridad. ¿Cuál es desacato? Yo no tenía nada de ustedes, salíamos de la facultad o del colegio secundario, venía un policía, alto documento. Si salíamos corriendo, eso era desacato, porque la orden ¿cuál era? Alto y mostrar el documento. Pero si uno, frente al patrullero, la policía salía corriendo, era un desacatado. O sea, no cumplir con la autoridad. En aquel momento se había establecido una restricción de la actividad política y en 1950 iba a vivir un desacatado. ¿Por qué? Porque en cada acto que hacía, y hacía 2 o 3 o 4 por día, tenía por ahí una actitud desafiante o contraria al gobierno nacional. Entonces, en cada acto cometía un delito. Y tenía 4 o 5 delitos por día, denuncias que le ponían por día. Bueno, alguna de estas prospera, se le hace un desafuero, se lo suspende en su función de diputado, va a la justicia y el juez penal de primera instancia, mientras durara el proceso, habría peligro de fuga, lo mete preso en la cárcel de Olmos. Esa cárcel, cuando usted entra a La Plata, por la avenida 44, tiene este lado. Y tuvo 1 año preso. Es como que lo hubieran puesto 1 año preso ahora, no sé quién es el diputado, presidente del bloque del PRO, del radicalismo, no sé quién será, 1 año preso. ¿Por qué? Por pararse en un acto y hablar mal del gobierno. En aquel momento Balbín era una figura nacional. Entonces era, el presidente Perón tenía preso al jefe de la oposición, que fue candidato a presidente después del 52. Era como que Alberto lo tenga preso a Carrió. Algo así. Esa era la... Pero bueno, eso es desafuero. Entonces la Cámara le da una medida, lo desafuera, lo suspende y pierde esa inmunidad de proceso, que ahora vamos a ver, y es sometido a un proceso. El artículo 69 es esta, la segunda, digamos, el 68 era esta inmunidad de opinión o de presión, y el 69 dice, ningún senador o diputado, desde el día de su elección, y acá hace la aclaración la Constitución, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado. Una inmunidad de arresto. La primera pregunta es, desde el día de su elección, ¿cuándo es el día de su elección? ¿Es el domingo a la noche del día de las elecciones que sabemos quién ganó, quién perdió? ¿O es desde el día que la Cámara en sesiones preparatorias realiza la elección del derecho, del título y del diploma? Que
lo acepta como diputado. Esta es una duda. Porque entre el día de la elección y el día de la asunción puede pasar 3 o 4 meses. Y en esos 3 o 4 meses, entonces no tenés este privilegio de inmunidad de arresto. Preguntas. Yo una posición más amplia diría, bueno, desde el día de la elección, el domingo a la noche. Pero bueno, el domingo a la noche, fíjense, en la provincia de Buenos Aires, cada 2 años hay elecciones, cada 2 años elegimos 70 diputados nacionales. 35, perdón. Son 70, 35 diputados. Entonces vos sabés que el que ganó, por ahí te lleva 8, 9, el que salió segundo, te lleva 7. Y los que están al final contando los votos por el sistema de representación proporcional, ¿cuántos saben que son diputados? Porque por ahí son diputados porque tenés 3 votos más que el otro, por ahí no son porque tenés 2 votos menos. Entonces, el día de la elección no sabés bien que ganó tal partido, que los 2 o 3 primeros entraron, pero el que está número 14 no va a saber si es diputado hasta que se realice el escrutinio provisorio, después venga el escrutinio definitivo. Entonces, el día de... Lo que pasa es que la Constitución, no nos quiero aburrir, cuando estos artículos no tienen modificación desde 1853. Y el sistema electoral de 1853 es distinto al sistema electoral de hoy. La Constitución tiene desde su sanción y durante 100 años un sistema de lista completa, en donde el partido que ganaba se llevaba toda la representación. Recién en 1912, con Lorenzo Peña, 1912, 1914, viene el tercero excluido, mayoría y minoría. Y recién en 1957 viene la representación proporcional. Entonces, para el lenguaje de la Constitución, en 1853, si había elecciones y había 2 listas o 3 listas que competían para la provincia de Santiago del Estero, donde había que elegir 3 diputados nacionales, terminada la elección, donde cada boleta llevaba 3 nombres y 3 suplentes, terminada la elección, el que ganaba se llevaba todo, no había duda. Pero 100 años después, con la representación proporcional, supongamos que también hubiera que elegir 3 diputados y una elección es media cerrada, y vos durante 3, 4, 5 días no sabés quién va el primero, el segundo, pero por ahí el tercero hay que contar todos los votos de vuelta. Entonces, cuando la Constitución me dice que la inmunidad de arresto es desde el día de la elección, bueno, yo sé que me está hablando porque este artículo también es redactado en 1853 y la elección en 1853 era de lista completa. Pero hoy me genera alguna duda. Excepto el caso, dice la Constitución, de ser sorprendido infraganti, una palabra que no es de nuestro vocabulario, en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte. En 1853 estaba la pena de muerte. Infamante o aflictiva, de lo que se dará cuenta la Cámara respectiva con la información sumaria. ¿Qué es ser sorprendido infraganti? En el momento, la flagrancia hoy, en el momento. El senador tenía la costumbre, salía de las sesiones del Senado, iba a la cochera del Senado y en vez de meterse en su auto, se metía el auto del senador de al lado y le robaba los documentos, lo que tuviera ahí adentro. Entonces, si lo agarran con lo que se robó en la mano, eso es infragante. Ahora, si lo agarran cuando está abriendo la puerta, la tentativa,
es infragante. Si lo agarran después, cuando ya se guardó la laptop de los compañeros de banca, o el celular, se lo robó, es infragante. Son dudas que quedan. El constituyente de 1853 no pensó que un diputado le iba a robar la pasacassette o el teléfono, el iPhone a otro. Estaban pensando en otras cosas. Porque esa época era la época de los crímenes políticos. Estaban pensando en el diputado, el senador que iba con una escopeta, iba a matar al jefe de policía o quería matar al vicepresidente. En eso estaban pensando. Pero el infragante hoy genera mucha duda, la tentativa. El delito tentativa, el que no se comete. O a posteriori, bueno, algunos decían, bueno, pero si lo mató el diputado que mata a otro diputado en la cochera de la Cámara de Diputados, lo mata de un cuchillazo y sale caminando con el cuchillo en la mano, todo ensangrentado. ¿Es infragante? Y la mayoría te va a decir que sí. Pero la tentativa, lo agarra el policía, primero no lo va a cachear, pero supongamos que el policía cachea al diputado y le encuentra un cuchillo. Y en el mismo lugar hay otro diputado. ¿Eso es tentativa? Digo, no, me voy a comer un asado. Genera dudas. Pero no de cometer cualquier delito. Delito que merezca la pena de muerte, o sea, crimen. Primero que dice crimen. Hoy no existe la palabra crimen en nuestro código. En 1853 sí, hoy es delito. Asumámoslo como delito. Que merezca pena de muerte, no hay pena de muerte en la Argentina. Infamante o aflictiva. No hay forma de poder, acá hay que hacer interpretaciones extensivas o restrictivas, hacerle decir más al artículo de lo que el artículo dice o menos. En algún momento alguno se va a decir, bueno, las aflictivas son las que generen pena de prisión de más de 5 años o de más de 3 años. Es un vocabulario que habría que actualizar. Este artículo no se ha tocado nunca. De lo que se dará cuenta la Cámara, supongamos que lo agarra, porque el problema para el policía es que se lo llevó preso al diputado, lo guardan en la cárcel de la comisaría, ¿y qué hacen con ese tipo? ¿Qué hacen con el senador arrestado, infraganti, porque se estaba yendo del restaurante sin pagar, porque estaba yendo y cuando se iba agarró la cartera de la señora de la mesa de enfrente? Y la policía lo agarra infragante. ¿Qué hace? Lo mete preso en la comisaría. ¿Y qué hace con ese tipo? Comunica a la Cámara inmediatamente, comunica al comisario, el comisario llama al juez, porque nadie va a llamar a la Cámara. Imagínense, meten preso un senador y el comisario de la 44 de Buenos Aires tiene que llamar a Cristina de Kirchner para decirle, mire, el senador fulanito no la va a llamar. Aparte, si llama no te va a atender nadie. Entonces le comunican al juez. Y el juez le comunica a la Cámara. Y hasta que la Cámara no resuelva, ¿qué tiene que resolver la Cámara? Si le da o no el desafuero. Y hasta que la Cámara no resuelva, el tipo va a estar ahí. Y si la Cámara resuelve darle el desafuero, ahí bueno, entra ya dentro de otro proceso. Pero si la Cámara no le da el desafuero, le tienen que abrir la puerta y se tiene que ir. Porque se votó el procedimiento y no se obtuvo la mayoría necesaria. Estoy poniendo ejemplos grotescos, ¿no? Pero para poder visualizarlo. Entonces, el juez en turno que tiene esa causa le va a comunicar al presidente de la Cámara, tengo un integrante suyo acá que fue cometido en un infragante delito. ¿Qué hizo? Cualquier cosa por el delito. Cualquier delito. Que merezca pena de muerte, aflictiva, o dice el artículo, o infamante, pero no definió bien el legislador originario, el constituyente, esto de infamante o aflictivo. Porque si es arrestado infragante en la comisión de un homicidio
y la cámara no le da el desafuero, pero el tipo fue filmado, agarrado con la pistola, le dio 4 tiros a su amante, vino la policía y se lo llevó, y la cámara no le da el desafuero. Es una pena infamante, aflictiva. O el constituyente estaba pensando en otras cosas. Hoy queda abierto a lo que resuelva cada cámara. Y esto es lo maravilloso de la Constitución. Queda abierto, claro, un homicidio, bueno, es poco para defender. Pero en otras cosas, es muy raro encontrar los desafueros. Fíjense lo que se tardó en el desafuero de Debido, diputado nacional. De poco, no está preso. Pero fueron años de proceso. Bueno, y para ir terminando, porque veo que la hora se nos está yendo de las manos, les recomiendo que lean una ley que a mí no me gusta, que es la 25320, es la llamada ley de fueros, la ley 25.320 que sanciona en septiembre del año 2000, después del escándalo del intento frustrado de votar una ley del Congreso, la famosa Banelco que apareció en aquel momento. Un senador dijo, yo tengo la Banelco. ¿Qué significaba tener la Banelco? Comprar a los demás para que voten, un escándalo. Esto fue el principio del 2000. Septiembre del 2000 se vota esta ley, que mal se la llama ley de fueros, y que extiende estos privilegios y garantías a integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. No tenemos más tiempo, pero para que quede por lo menos registro, desde mi punto de vista, ni los integrantes del Poder Ejecutivo, que en definitiva, ¿cuántos son los integrantes del Poder Ejecutivo? ¿Cuántos integrantes tiene el Poder Ejecutivo? Uno, es unipersonal. Es unipersonal. Los demás serán empleados, tendrán otra función. Y los integrantes del Poder Judicial, desde mi punto de vista, no tienen privilegios. No tienen privilegios. Ni inmunidades, ni nada por el estilo. Pero la ley de fueros extiende los procedimientos del desafuero para la remoción de integrantes del Poder Ejecutivo y de integrantes del Poder Judicial. Bueno, me quedó el desafuero, pero no hay más tiempo y vamos a ir. Se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Gracias, Oscar, súper interesante. ¿Alguien Si tiene los alguna aburrí, les pregunta? pido disculpas. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo le he escuchado con él, se equivocan al momento de que es encarcelado y está en el nombre de este personal de... ¿Cómo? Sí, por lo que estaba explicando recién. Que lo encarcelan y no es culpable. Por error. Por error. Sí. No hay nada, no pasa nada. Como que te metan preso a vos por error. Claro, pero a mí no me están dando un privilegio. Sí, Que lo arresten por error. Bueno, porque no habrá podido identificarse. Cuando se identifica, le pedirá disculpas. Pero que no le reconozcan, la pregunta es, a un legislador, un diputado, un senador, no le reconocen este artículo de la Constitución en que no puede ser arrestado, salvo en infraganti. Si estás infraganti, ahí no tenés. Y que te vayan a buscar, porque ¿cuándo te pueden ir a buscar? Cuando el juez, porque ahora, en algún momento Quiroga la Vía hablaba de una tercera inmunidad que era la inmunidad de proceso. Ahora no, ya está visto que no hay inmunidad de proceso, hay inmunidad de opinión, inmunidad de arresto, y antes Quiroga la Vía agregaba una tercera inmunidad que era la de proceso. Con la ley de fuero sabemos que no hay inmunidad de proceso. El proceso contra el diputado se puede hacer. Y más, hasta puede ir a declarar. Pero no va a haber sentencia, o sea, no va a concretarse si no le hacen el desafuero. No lo van a poder arrestar. Caso debido. Si la Cámara no lo desaforaba debido, con sentencia condenatoria, debido seguía siendo diputado. Ahora, si te lo hacen por error, te pedirán disculpas o tendrás un lindo juicio contra el Estado. Pero
no se van a equivocar, porque no hay muchos, hay 257 diputados, 72 senadores, es un escenario muy acotado. Que te puedan llevar, que a un diputado lo metan preso, borracho una noche en un boliche, puede pasar, ha pasado, va a seguir pasando. Y cuando se enteran, no saben cómo pedirle disculpas y abren la puerta. Va a pasar y ha pasado. Ahora, que te vayan a arrestar por un delito que no se infragante, la desaprobación del Estado, ahí necesitas, ahí hay un proceso público, está la ley de fueros, hay un procedimiento que se cumple en diputados, pero que en senadores no, con esto termino. Hoy por hoy parece mentira, la ley de fueros se cumple en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores está la opinión de Pichetto, la famosa costumbre Pichetto, le dicen, que solamente el desafuero lo otorgan llegada la sentencia definitiva, no con sentencia a mitad de camino. Entonces, pero la ley de fuero dice otra cosa, pero el Senado opina, y el Senado ¿qué dice? Nosotros no nos sometemos a esta ley. Ellos mismos votaron. Ellos mismos votaron. No nos sometemos a esta ley porque para nosotros este privilegio se controla de esta manera. Bueno, los dejo acá y les agradezco la paciencia. Gracias, Carlos. Bueno, espero que hayan entendido.